Boa tarde a todos. Tivemos um probleminha técnico há pouco, agora retomamos com a conferência de encerramento. Primeiro eu quero agradecer ao grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão, a todos aqueles, todos e todas que fizeram este evento acontecer, né, até agora, até essa conferência de encerramento. Agradecer a todos os professores que, na verdade, gentilmente organizaram e coordenaram os grupos de pesquisa, os grupos deste encontro. A todos os conferencistas, né, a Laura Utrera que está aqui e a Maria Cal, que fizeram também esse trabalho para que o evento fosse o que foi, o sucesso que foi. Agradecer também a todos os autores e autoras que apresentaram o trabalho nesse encontro, né, e lembrar que eles ficarão disponíveis posteriormente nos anais do evento. Agradecer aos artistas que participaram, estão participando, na verdade, da Bienal, da 8ª Bienal de Arte Postal, que já está disponível. Lembrar que os vídeos com as apresentações dos trabalhos dos estarão disponíveis e ficarão, na verdade, no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa. Agradecer a ANPAP, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, pelo apoio a este evento. Agradecer aos representantes da ANPAP Região Nordeste, que estiveram aqui, que participaram, que, na verdade, nos fizeram fazer valer esse encontro. E, acima de qualquer coisa, agradecer a todos os voluntários, alunos do grupo de pesquisa, voluntários, profissionais voluntários desse trabalho, que fizeram, então, tudo isso que vocês viram está acontecendo e na organização necessária para que as coisas funcionem. Então, num ano tão difícil, um momento tão complicado como é o isolamento social, onde nós estamos aprendendo as coisas de forma diversa, né? Estamos, então, também num processo experimental de aprender como fazer um evento e como ele pode funcionar. Mas, para encerrar esse evento, né, foi convidada a professora Laura Trella, que, na verdade, fará a sua conferência de encerramento, e vai ser mediada pela professora Fabiola Alves, aqui presentes. Então, Fabiola e Laura, bem-vindas. E é com vocês, então, a fala agora. E uma excelente conferência. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Robson para mediar a conferência da professora Laura Utrera e gostaria de agradecer muitíssimo o aceite da professora por poder compartilhar nesse momento suas reflexões conosco aqui no terceiro CIAME. Queria também agradecer a Laura, né, pela parceria acadêmica que nós fortalecemos durante o meu ingresso na Universidade Federal da Paraíba, uma parceria que se iniciou ainda em São Paulo, né, e que agora se estende também aqui para a região do Nordeste, com o PPGAV, o FPB, o FPE, e acredito que esta será uma de outras oportunidades para partilharmos o saber conjunto e fortalecer os laços entre nossos irmãos argentinos. Bem, eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês a nossa convidada, a professora Laura. Então, Laura, ela é licenciada em Letras pela Universidade Nacional do Rosário, Argentina, possui mestrado em Literatura Argentina pela mesma instituição, doutorado em Humanidades e Artes, com menção em Literatura, pela Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional do Rosário e pós-doutorado pela mesma instituição. Também na Universidade Nacional do Rosário, Laura é atualmente docente e investigadora na carreira de letras. Ela integra a comissão e a direção do Instituto de Estudos Críticos em Humanidade e também integra o comitê do mestrado em Literatura Argentina pela Universidade Nacional do Rosário. É autora de diversos livros, capítulos de livros e artigos científicos, autora
também de vários minicursos, e nessas circunstâncias ela sempre trabalhou de uma maneira muito também interdisciplinar e circulando também pela América Latina, onde foi professora visitante em algumas instituições. Destaco aqui, né, a sua presença na Universidade Católica do Chile, na Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil, na Universidade Santander, Colômbia, e na Universidade Católica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil. Bom, essa é um pouquinho de Laura, né, sua vida acadêmica, e ela vai, então, hoje, compartilhar a sua conferência, que recebe o título Distopias e Confinamento, as transfigurações da arte na América Latina. E agora eu passo a palavra para você, Laura, e reforço os nossos agradecimentos pela sua generosa contribuição neste momento do nosso evento. Muito obrigada. Muy agradecida, Robson, muy agradecida, Fabiola. Y gracias por considerarme invitarnos, invitarnos porque nos sentimos muy halagados los argentinos cuando nos invitan a un congreso en Brasil. Así que gracias por esta oportunidad. La verdad es que sí, venimos, para contarles apenitas, venimos trabajando con Robson y Fabiola durante un tiempo, y la verdad es que el intercambio transdisciplinar que está ocurriendo entre las distintas líneas de investigación es muy bueno. Así que los felicito por el éxito de este congreso, en lo que significa hacer un congreso en pura pandemia, ¿no? En esto que está pasando a nivel global, y de repente tener que acomodar el cuerpo, acomodar los sentidos a esta forma diferente que no deja de ser un encuentro y que no deja de ser, por supuesto, un intercambio académico. Así que muchísimas gracias por la consideración y por el cariño de este recibimiento. Felicitaciones a cada uno de los ponentes también. Sé del éxito y de las distintas discusiones que se generaron en cada uno de las intervenciones. Felicitaciones a la doctora que abrió este evento con una interesantísima intervención. Así que muchas gracias, y bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas que en virtud del momento particular por el que estamos atravesando, vuelvo a decir, a nivel global, todo el mundo está atravesando los efectos del COVID-19, pude diagramar algo que todavía no tiene una forma decidida, pero que tiene que ver fundamentalmente con un cruce entre cierta lectura, podemos decir, historiográfica del COVID en relación con las artes, en relación a cierto concepto de distopía y de confinamiento. Muchas gracias. Ayer por la mañana fui a comprar a una frutería. Llevaba casi una semana sin salir de casa. La gente hacía cola de forma muy disciplinada, respetando el metro de distancia de rigor. Es primavera y soy alérgica. Justo antes de que llegase mi turno, tuve que hacer un gran esfuerzo para no estornudar. Tenía la impresión de que si lo hacía todos huirían o simplemente me sacarían del local y no podría comprar, dice Marijo Rivas, artista mallorquina, en mayo del 2020. El historiador de la medicina Frank Snowder acaba de publicar el año pasado, en 2019, el libro Epidemics and Society, From the Black Death to the Present. Snowden en su trabajo llega a una conclusión que me está permitiendo pensar el ritmo no solamente de esta conversación, sino de una publicación que estoy preparando y que tiene que ver justamente con algo que desde el arte también debemos pensar, y es que las epidemias no son meras anécdotas históricas, sino que hay que entender que pueden tener consecuencias tan graves como las que tuvieron las revoluciones, las crisis económicas profundas y las guerras. ¿Y por qué me parece importante este libro también para poder pensar y pensarnos desde el arte? Porque me permite pensar sobre todo en las repercusiones sociales, en las repercusiones culturales, económicas y políticas,
y por supuesto en ese marco pensar en la que estamos sosteniendo y soportando a nivel global, que es la del COVID-19 en estos momentos. Las emociones, las representaciones, los sentimientos, los miedos, las incertidumbres, los valores o las creencias en tiempo de pandemia hay que leerlas en clave historiográfica. Ahora bien, por lo general en nuestras vidas académicas estamos acostumbrados a reflexionar sobre episodios ocurridos hace tiempo y quizás hasta siglos, ¿no? En el análisis de las escrituras del presente incluso existe un alejamiento crítico que convierte un objeto, un relato que quizás narre la vida de las favelas en Brasil, por ejemplo. Sin embargo, esta articulación entre cuerpos, entre arte, entre política, entre economía, que propone este conversatorio, tiene una mirada retrospectiva e intenta pensar mientras tanto social cargado ya con la esperanza de la vacuna, ¿sí? Que sabemos que en cualquier momento, digamos, ya se descubrió, pero que en cualquier momento va a salir a la luz, cargado, como les decía, de una incertidumbre y una angustia muy particular que no elegimos, que nos atraviesa y que en el mejor de los casos estamos obligados a cumplir a través de enunciados que se volvieron universales, ¿sí? Enunciados como el aislamiento preventivo obligatorio, el fique en casa, el yo me quedo en casa. O como dicen la literatura y el cine, todos estamos viviendo una situación distópica, de estado de alarma y de excepcionalidad. Estamos acostumbrados a estudiar, como decíamos, ciertos procesos detenidos y cerrados o encerrados, por eso, no detenidos, definidos, quiero decir, y definitivos. Por eso cuesta tanto resolver qué nos pasa frente a un COVID, frente al COVID-19, pero al menos en esta travesía que propongo empezar a pensar junto a ustedes, intento pensar e intento interpelar ciertas conductas psicosociales, experiencias artísticas, cambios cotidianos, vidas desaceleradas, la hipervigilancia y ansiedades que padecemos en este preciso instante en el que estoy hablando y que a la vez está atravesando todo el mundo, incluso cada uno de los que me están escuchando en este momento. Frente a todo esto, entonces, podríamos preguntarnos cuáles o cuán profundas pueden ser las huellas que nos dejará este COVID en el presente, ¿verdad? Laysen-Madanes, en su ensayo La peste de 2006, recuerda que después de que Tucídides narró cómo Atenas se hundió en la anomia y el caos por la mortífera peste del comienzo de la guerra contra Esparta, estamos hablando del año 430 a.C., hubo numerosos testimonios sobre pestes. Algunos de estos testimonios fueron pretendidamente fidedignos, otros declaradamente ficticios. Lo cierto es que el arte no siempre se ocupó de denunciar o de simplemente decir. De lo que sí se ocupó el arte es de revelar nuevos mandatos sociales, nuevas imágenes que dieron y darán cuenta de un inconsciente visual de priorizar la experiencia. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad que dan cuenta de esta idea, pero me gustaría compartir con ustedes la planificación de la ciudad moderna en América Latina, que pasaba, por ejemplo, cuando en Río de Janeiro y Buenos Aires fueron rediseñadas esas ciudades al estilo parisino, ¿verdad? En aquel trazado irrumpió la ventana como una forma arquitectónica y destruyó la certeza de grandes muros por los que no filtraba la luz. A partir de ese momento todo pasaba desde la ventana, la luz, el encierro que no era tal, nuevos modos de narrar, nuevas imágenes cargadas de picardía porque eran producto del espiar por la ventana, se contemplaban desde la ventana pero también se protegía con la ventana o desde la ventana o detrás de la ventana. Ingresaba la luz sin que estemos en el exterior. Grandes amores se desarrollaron a través de las ventanas discretas e indiscretas, pero todas creadoras de pensamiento y de arte. Entonces, en las manifestaciones que tuvieron las pestes, cuyo efecto
efectos pueden igualarse a la de las grandes crisis económicas, encontramos las experiencias artísticas de Homero, de Boccaccio, de Shakespeare, de Rabelais, de Samuel Pepys, de Daniel Defoe, de Dostoyevsky, de Poe, de Artaud, de Camus. Ante la crisis, por ejemplo, y a causa del efecto del crash de la bolsa de Wall Street, el fotógrafo Walter Evans registró la pobreza reinante en dicha crisis. Esas fotografías artísticas no solo muestran o mostraron las penurias e inequidades que atravesaban esas familias, sino que además sirvieron de mapa para el trazado de viviendas rurales construidas apenas unos años más con motivo de la política pública implementada. Acá vemos una de las fotografías más hermosas de Walter Evans. Es que se trata, dice Madanes, de un laboratorio que permite examinar la naturaleza humana y la sociedad en una situación en extremo excepcional. Dice, castigo o desastre natural, la peste que amenaza al conjunto de la sociedad exige una respuesta colectiva que impide concretarla, mostrando así el fundamento trágico de lo político. Fin de cita de Madanes. En 1347 surge en Europa la peste bubónica. Se trata de una enfermedad terrible, muy dolorosa y contagiosa, que evidenciaba marcas brutales, ¿sí?, en la piel. Su avance en el cuerpo era muy virulento y uno de los síntomas era la aparición de bubones por distintas partes del cuerpo. O, en el peor de los casos, no aparecían esas marcas visuales, pero sí la peste tomaba los pulmones, provocando una severa neumonía que terminaba en la muerte segura por asfixia. Cuando aparece la peste, nadie sabía de dónde provenía, y podríamos decir que al no haber una ciencia organizada, tampoco había una voz oficial que le dijera al pueblo qué hacer, de qué se trata, o al menos cómo prevenir lo que también se llamó la peste negra. Las epidemias dejan profundas huellas en el cuerpo, porque el cuerpo enferma y muere. Por aquel entonces hablar de la muerte era pensar en una muerte domesticada, preparada, quiero decir, amparada por el rito. En Historia de la muerte occidental de Philippe Arié, justamente el historiador argumenta que en la Edad Media se tenía la idea de que si alguna vez nos morimos, antes recibiríamos la Santa Unción y luego cuando ocurra comenzará el ritual del que participarán los seres queridos y amigos, lo cual hacía mucho más aceptable la idea de la muerte. De ahí a una tumba con nombre, ¿sí? Ocurre que frente a esa suerte de preparación de una muerte acomodada y domesticada, aparece una peste que arrebata toda posibilidad de domesticación de la muerte, una peste que a la fosa con nombre la cambia por la fosa común. Ahora bien, ¿qué pasa en la relación que puede establecerse y cuáles serían las lecturas que también, o cómo trabajaría el arte estas cuestiones relacionadas con el COVID y con la muerte? Bueno, pasan muchas cosas, pero lo más llamativo es que si bien el COVID es un virus invisible y cuando toma los cuerpos no deja marcas como bubónica, sí hay algo que acerca a esas pandemias. El contagio altísimo y el desarrollo de una neumonía letal que, recordemos, era el segundo tipo de peste bubónica. Obviamente que la diferencia también es que el COVID no siempre provoca la muerte. El cuerpo en este sentido es tan frágil y tan peligroso al mismo tiempo. Somos frágiles y tiranos frente al virus. El COVID en este sentido es democrático. No distingue entre ricos y pobres, entre adultos mayores y niños, entre adolescentes, jóvenes y adultos. Cuando se porta COVID y aparecen los síntomas, aíslan al enfermo, es decir, el enfermo no vuelve a tener contacto con sus seres queridos ni con la sociedad hasta que el virus salga de su cuerpo. De acá dos situaciones referidas a este tema. El cuerpo se cura, ¿sí?, a diferencia de la bubónica que no tenía cura, o el paciente muere. Y esa muerte es similar a la de la peste negra porque los enfermos mueren solo en una terapia intensiva en el mejor de los casos. O incluso ese cuerpo, una vez muerto, sigue siendo peligroso porque sigue contagiando. Y acá pensemos en el acuerdo social que muchos gobiernos están llevando adelante. Para evitar la propagación rápida de la enfermedad te tenés que aislar preventivamente, quedarte en tu casa, o
salir a convivir con el virus porque necesariamente, luego de tantos días de aislamiento, tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ante esta situación se obtienen respuestas racionales y respuestas irracionales. La crisis del COVID paraliza aún más la posibilidad de acometer las reformas estructurales que América Latina está necesitando para que sus economías sean más productivas, competitivas y para no quedar al margen de la actual revolución digital. El COVID vino para desnudar la desigualdad social reinante en América Latina. El COVID vino para anunciar a las potencias que el dinero lo estaban invirtiendo, no sé si mal, pero habría que observar eso, y que es hora quizá de ajustar las políticas de salud, o para decirlo con Naomi Klein, cuando se refiere a Trump, nuestros líderes, dice Naomi Klein, impusieron una brutal austeridad económica en el sistema público de salud, dejándolo en los huesos y sin capacidad para lidiar con este tipo de situaciones. Fin de cita. El COVID vino a decirnos, como sostiene la Organización de las Naciones Unidas, que este es el virus que revela la violación a los derechos humanos, entre ellos la falta de agua potable, la falta de políticas equitativas en materia sanitaria. Bien, frente al COVID, como frente a cualquier otra peste y frente a cualquier otra pandemia, las reacciones sociales tienen un tinte, pueden ser de tinte racional o irracional, ¿sí? Y siempre se buscan respecto a las pestes chivos expiatorios, ¿sí? Culpar a presos, a extranjeros, a judíos, ¿sí? Lo cual hace que se desarrollen conductas xenofóbicas respecto a estos chivos expiatorios culpables de haber traído, poseer o estar contagiados de la peste. Esto es históricamente hablando, ¿sí? Los registros de lo irracional, la cultura, llevaron, por ejemplo, a Giovanni Boccaccio a componer el Decamerón. Este maravilloso libro de cuentos muestra la versión escapista del avance de la peste. El argumento de algunos de sus cuentos aparece cierto rumor. A sabiendas de que nos vamos a morir, disfrutemos de la vida, vamos a divertirnos todo lo que podamos, bebamos, comamos, forniquemos, tengamos los últimos días de nuestras vidas más licenciosos, lascivos y lujuriosos posibles. Por un lado, las respuestas del misticismo frente a la peste, donde creía que a Dios no se llegaba con la razón, y es así como, en el caso de la peste bubónica, surge la figura de Juana de Arco, que aparece en la corte del rey III de Francia y argumenta que Dios le habló y le pidió que salvara a Francia, ¿sí? Saltando varios siglos, en Argentina llega la epidemia de la fiebre amarilla, ¿sí? Los lazos sociales se rompieron y se culpaban a los inmigrantes italianos, alejándose de los conventillos que ellos habitaban. Hubo muchas migraciones internas, familias enteras que se separaron del familiar enfermo y huían al campo o a casonas para salvarse de la peste. De hecho, Sarmiento, el presidente Sarmiento, presidente de Argentina, por aquel entonces, huye a Mercedes, como también algunos miembros de su gabinete, diputados y senadores. Esta reacción genera una comisión de salud que tuvo que formarse y que se reunía en la plaza para dar respuesta a los habitantes que se habían quedado en el lugar. Allí se quedaron Argerich, Roque Sáenz Peña, entre otros. De hecho, hay un hospital muy conocido de Buenos Aires que se llama precisamente Argerich. Acá lo que les muestro es un óleo de Juan Manuel Blades, artista uruguayo, que pinta, ¿sí?, en un óleo de 2,30 por 1,80 m, una realidad acontecida casi corrientemente como producto de la fiebre amarilla. La muerte de una mujer, el relato dice que este grupo, esta comisión de salud, recorría las calles, y en este caso, recorriendo una calle muy importante de Buenos Aires, encuentra la puerta entreabierta, entran, y al entrar ven un bebé intentando succionar el pecho de su mamá. Entonces, justamente esta pintura muestra el momento, ¿sí?, terrible que es ese niño queriéndose alimentar de su muerta.
Bien, todo esto entonces alimenta la histeria, el miedo, el pánico colectivo que propone Jean de Maillet, justamente, perdón, esto que vemos acá, me olvidé de comentarles, corresponde a una película argentina de 1982, dirigida por Javier Torres, justamente se llama Fiebre Amarilla, y lo que hace el argumento de esta película es retomar ciertas cuestiones que tienen que ver con la peste a través, digamos, de una familia que huye a una casona del campo, bueno, y aparece ahí un señor y una historia de amor, digo, pero lo interesante es cómo se fueron retomando ciertas cuestiones relacionadas con estas pestes en distinto tipo de lectura artística. Bien, les decía entonces que Jean de Maillet, en El miedo en Occidente, comenta justamente que el miedo, la histeria y el pánico colectivo desestabiliza y desestructura el entorno cotidiano al bloquear todas las pandemias, por su caso la peste negra, la fiebre amarilla, la gripe española, la polio, el COVID y el dengue, sacuden por partida doble las bases del psiquismo individual y colectivo. No saber cuándo terminará este aislamiento, no saber cuándo aparecerá la vacuna, más allá de que ya está, pero bueno, no saber cuándo se va a poner, la gente va a poder vacunarse, no saber las repercusiones económicas que desatará el COVID, desequilibra el psiquismo individual y colectivo. Y en materia de salud mental, ¿sí?, podemos decir que es mucho el daño que también está provocando este no saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud mental es lo que nos pasa todos los días, son nuestras conductas, son nuestros hábitos, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestras frustraciones. Entonces, si estamos obligados a cambiarnos, como nos pasó hace unos meses atrás, a desacelerar nuestras vidas cotidianas, irremediablemente se verá afectada nuestra salud mental. Por eso, en el contexto del COVID, la sobreinformación, la desinformación y el consumo de las fake news aportan a la desestabilidad emocional de las personas que resisten aisladas en sus casas. El contexto del COVID resulta un momento de alerta porque las fake news impactan en los procesos de producción de las noticias. Y sucede lo que la OMS declara como infodemia, sobreinformación falsa que aterroriza, instala la ilusión como verdad y asegura un terreno fértil para la hipervigilancia. El fantasma de hipervigilancia vino para quedarse. El mundo viene entrando en crisis. Entramos en descomposición. Los factores económicos y políticos en América Latina muestran un mundo mucho más desigual y a la vez un público cuyo acceso a Internet erosionó la estructura vertical de producción y distribución del conocimiento, de modo que ahora las teorías conspirativas y esotéricas que existieron desde siempre y que formaron y conforman el tono de las fake news, dan paso a diferentes comunidades epistémicas que tienen acceso a la producción y distribución y que antes no tenían. El periodismo era el guardián de la entrada de ciertas narrativas, saberes, perspectivas que hoy no tienen. Ese lugar se ha perdido y la fake news tiene un estatuto de noticia en ese marco. Ahora bien, pensemos en el rol del periodismo como catalizador de tendencias existentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, hay una crisis existente y preexistente relacionada justamente con la noticia. Y voy a ser muy breve en esto. El COVID, como dije anteriormente, vino para revelar las desigualdades sociales y las problemáticas laborales que en todos los ámbitos, desde el periodismo, la docencia y el arte, hasta otro tipo de labores y de trabajos y de oficios, ya veníamos en crisis y el COVID los puso en carne viva. El periodismo venía siendo asediado y sacudido por un montón de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la sociabilidad o la posibilidad de que en una plataforma se suban esos contenidos y de alguna manera que esos contenidos, la mayoría como son de consumo público, hacían que se tuviesen que cerrar cada vez más periodos
periódicos de consumo de papel precisamente. ¿Pero por qué? Porque no alcanzaban, era como que existía la fantasía de que del otro lado no había un trabajador de la prensa que producía la noticia. Entonces el COVID también vino a poner en tablas algo por lo que se estaba trabajando a nivel mundial respecto a la crisis por la que estaba atravesando el periodismo, ¿sí? Frente a esta realidad del periodismo, ¿verdad? Bien, ahora en todos estos marcos, muchos de nosotros estamos en nuestras casas respetando el aislamiento, o para decirlo también con Giorgio Agamben, ¿sí? Perdiendo nuestra libertad. Agamben publicó, como ustedes sabrán, y es de público conocimiento, una serie de notas muy polémicas respecto del confinamiento. Sucede que la pregunta sería, ¿perdemos libertades? Pero detrás de esta pérdida hay una ganancia. Esa ganancia es la vida, la contracara de la vida es la muerte. Si salgo puedo enfermarme o peor aún, puedo contraer el virus asintomáticamente y contagiar a la población de riesgo que podría pasarla muy mal y hasta podría morir. Entonces lo paradojal se instala, frente a la pérdida de la libertad estaría la vida, ¿verdad? Pero no deja de ser extraño y angustiante porque si bien a diferencia del siglo XIV, hoy tenemos una cantidad de científicos organizados que están estudiando y que ya han descubierto una vacuna que están en sus últimas fases, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que todavía aún hoy no sabemos mucho acerca de esa enfermedad. Entonces, el avance de la ciencia médica en la humanidad, antes que conformar una política sanitaria, tranquiliza y estabiliza a las personas. La ciencia ordena porque le pone nombre a la enfermedad, la detecta, la cura. Fíjense, por ejemplo, el movimiento higienista de fin del siglo XIX y principio del XX, que tanta producción artística ha llevado a cabo, ¿verdad? Vinculadísimo con el avance de la fiebre amarilla en Brasil, en Paraguay y en Argentina. El naturalismo, el racionalismo, que determina muchas veces conductas xenofóbicas, y las políticas médicas han servido para tranquilizar a los lectores. En un relato, por ejemplo, asistimos a la muerte de una víctima por succión de su sangre. Frente al fantasma del vampiro, ¿sí? Ese relato se clausura con el ingreso de la voz de la ciencia, que dice: la sangre fue extraída por un parásito que se forma en las plumas de las aves y que habita en los almohadones de pluma. Así cierra Horacio Quiroga el cuento de 1917. Hoy nos dicen que nos quedemos en casa y ese espacio decorado y elegido por nosotros al que llamamos hogar se vuelve extraño por muchas razones. La primera tal vez porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar solo por las noches en nuestra casa. Nos alimentamos, nos aseamos, descansamos para salir de casa temprano y al otro día retornar con nuestras actividades. Nuestra vida está tan intervenida por lo que entendíamos antes de la llegada del COVID como sociabilidad o como socializar, es decir, que a ese concepto que nosotros entendíamos como socializar, tuvimos que oponer otros para poder socializar, que es a través de las pantallas y de las plataformas. Y de repente, los otros se transforman en nuestra casa, esa casa elegida, esa casa cómoda y esa casa en la que habitamos tal vez pocas horas del día se ha convertido en el lugar donde estamos muchas horas, ¿sí? Lo extraño ingresa, ese espacio se vuelve otro y quienes viven en familia, en pareja, con amigos, comienzan a experimentar en el mejor de los casos miedos y angustias, porque es el espacio cotidiano y en ese espacio cotidiano ingresa lo extraño, ¿sí? Todorov, cuando define literatura fantástica y ciertos acercamientos al horror, hace hincapié en esto: la sensación y experimentación de lo extraño solo aparece cuando interfiere en el espacio cotidiano. Aquí, en Argentina, durante la cuarentena han crecido considerablemente las denuncias por violencia doméstica y de género. Se han recepcionado 5 veces más en número las denuncias que antes del COVID. De hecho, hay denuncias de casos que no registraban antecedentes de violencias con sus consecuentes asesinatos. Femicidios y travesticidios en tiempos del COVID no cesaron y hasta crecieron. El ingreso entonces de lo extraño vuelve monstruoso lo cotidiano, la casa se convierte en cárcel y el amor deja de ser un sentimiento de iguales para convertirse en el avance despiadado en estos casos de uno sobre el control del otro, en presa y cazador, en víctima y asesino.
El aislamiento preventivo obligatorio nos enfrenta con nosotros mismos y nos interpela acerca de nuestras elecciones, reconfigura los espacios, nos hace pensar en nuestro concepto de sociabilidad y nos hace volver a pensar los mecanismos de lo que creíamos como normalidad. ¿Qué es lo normal? ¿Es la historia desarrollándose ante nosotros? ¿Volver a la normalidad es una fantasía? Tal vez tengamos que crear una nueva normalidad. ¿Estaremos frente a un trastorno político masivo? El COVID nos hace mirar perplejos el espacio que ocupa la mesa en nuestras casas y lo vemos extraño. En la introducción al libro Futuro Presente, Graciela Esperanza argumenta que las amenazas que nublan el futuro de la humanidad y del planeta responden a fenómenos perturbadores y opacos. El arte, casi por definición, vuelve visible lo que no se ve, pero ¿qué da para ver el arte de nuestro tiempo? ¿Qué reconstruye de lo que deliberadamente se oculta? ¿Cómo el arte implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura? ¿Cómo dialoga el arte de nuestro tiempo con las experiencias que acontecen en distintos tipos de territorios? En este diálogo, ¿qué cruces resultan posibles con el activismo político, la sociología, la filosofía, las artes visuales, las humanidades y la reflexión de un presente que digamos desde el arte no se pueda decir desde otra materialidad? Lo que digamos desde el arte desafía el pensamiento crítico en constante performance. El arte es el promotor de todo pensamiento en permanente autoexamen. El arte define la radicalidad de una experiencia y eleva el estereotipo al nivel de la novedad, de la excepcionalidad. El arte no siempre se ocupó de denunciar, como dije anteriormente, o simplemente de decir. Sí se ocupó de revelar nuevos mandatos sociales, nuevas imágenes que dan cuenta de un inconsciente visual, y el arte profesó su prioridad, que es la de la experiencia. ¿Cómo el arte de nuestro tiempo habla de la crisis ecológica y que en el marco del COVID se ha puesto se ha revelado tanto, ¿no? De hecho, nuestra provincia, la provincia de Santa Fe en la que vivo y la ciudad de Rosario en la que vivo, digamos, en este momento está sufriendo una sequía increíble, pero al mismo tiempo una cantidad de incendios. Algunos empezaron de manera, podemos decir, intencional, y otros, y bueno, por esta manera intencional estos incendios siguen avanzando y es terrible el daño ambiental que se está haciendo. Precisamente estamos perdiendo una cantidad de flora y fauna autóctona, al mismo tiempo de que la contaminación del agua y del aire es fatal, ¿no? Entonces digo, muchos artistas hace rato se están preguntando sobre estas cuestiones y están pensando en términos de ambiente, en términos de medio ambiente y en términos tecnológicos. De hecho, hace muy poco hubo un congreso muy importante en Buenos Aires. El resultado de esto fue precisamente el libro que introduje hace un momentito, que es Futuro Presente, en el que justamente Graciela Esperanza en la introducción habla de esta suerte de adelanto que el arte viene haciendo, de ciertas cuestiones que en el COVID o durante el COVID se pusieron en carne viva. Entonces, ¿cómo el arte de nuestro tiempo habla de la crisis ecológica que cobró rigor en el marco del COVID? Muestra la progresiva instrumentación de estas tecnologías de redes y de la información de las subjetividades en favor de sistemas de mercantilización, vigilancia y control que también explotó en el marco del COVID. Dicha tensión es pensada por artistas que discuten y piensan desde dos conceptos, que son el antropoceno y el capitaloceno, en los que no me voy a detener, pero que ustedes sabrán muy bien que en este momento se están revelando, podemos decir, con mayor rapidez, pero que vienen siendo trabajados ya hace unos años. Ambas nociones tienen en común la urgencia de revisar autocríticamente las acciones de nuestra especie. Hoy, frente a la convivencia con el COVID-19, el pensamiento artístico global continúa con una discusión que venía sosteniéndose, pero que la llegada de la pandemia instaló de una vez y para siempre. Por un lado, aquellos artistas que denuncian la gravísima repercusión económica que recae sobre muchas de las artes debido a una situación de parálisis por la cuarentena y por la pandemia de la mayor parte de las actividades profesionales, que ahora
están teniendo un poco más de movimiento, pero que no deja de ser crítico, y el impacto económico que eso sufre. Recordemos que muchos artistas viven de la venta y de la promoción de las obras, en galerías alguno de ellos. Y por otro, aquellos que frente a cierta idea de democratización de las artes se exponen en plataformas virtuales y gratuitas. Estas situaciones muestran la oposición entre la democratización del arte, que le arrogan a la virtualidad esta posibilidad de meternos en el museo como si estuviésemos ahí, y la denuncia de cierta flexibilización y también precarización laboral. Bien, pregunta, ¿las pestes, las pandemias pueden cambiar estructuras económicas? Es algo que escuchamos todo el tiempo en distintos programas de radio, en la televisión y leemos en las redes. ¿Cuáles serán los registros que el arte tomará de esas repercusiones? Estas preguntas, junto a cuán modificados quedaremos luego de atravesar el confinamiento, las escuchamos todo el tiempo. De hecho, hay filósofos como Slavoj Žižek, que piensa el coronavirus como un golpe al capitalismo, a lo Kill Bill, o como lo piensa la periodista y escritora Naomi Klein, que el capitalismo se fortalece en pandemia, o como también Judith Butler lo piensa en su ensayo, El capitalismo tiene sus límites, cuando opina que la desigualdad radical y la explotación capitalista encuentran formas de fortalecer sus poderes, con medidas que pueden ser electoralistas, oportunistas y, por supuesto, nada desinteresadas. Pensemos, ¿por qué no también en los argumentos de Byung-Chul Han en el ensayo La emergencia viral y el mundo de mañana? O las visiones del arte, con las ingenierías de Marijo Rivas, que la cité en el comienzo de mi exposición en su ensayo Todos somos sospechosas. También Franco Bifo Virardi, como muchos otros, pero bueno, Bifo Virardi se refiere al biovirus que prolifera en el cuerpo atravesando la humanidad global. O si la forma de ese mundo otro que resultará del paso del COVID se verá influenciado por lo que hagamos en nuestros hogares. Para cerrar mi conversación, quiero leerles un texto publicado a propósito del COVID-19 y tiene que ver con un trabajo que dramaturgos españoles hicieron en plena pandemia por no poder estrenar sus obras. El pequeño texto, y pequeño y grandioso texto que voy a compartir con ustedes para cerrar mi exposición, se llama, acá lo tengo, bien. Los dramaturgos bajan el telón, ¿sí? Este es un texto de Ferrer. Ahora les voy a pasar de Carlota Ferrer, ¿sí? Dice lo siguiente. Una tarjeta vuela y cae al piso. Una ficción desconfinada de Carlota Ferrer. Una tarjeta vuela y cae al suelo. Enlace de Rebeca y Julián, 18 de mayo de 2023. Hotel Villa Maña. Los invitados van llegando al convite. Muchos han optado en la lista de bodas por parcelas en la luna. La mayoría se desplaza en bicicleta o monopatín con mascarillas a juego del color de su traje, incluso confeccionadas con la misma tela y logo de la marca. Todos se lavan las manos con toallitas desinfectantes que depositan en contenedores para corona desechables. Antes de entrar hay que mirar a la cámara termográfica y realizar la extracción de pelo de nariz en fila escrupulosa. Una vez dentro, caminan en zigzag. Suena una canción que no conocemos. María no puede entrar. Resultado sospechoso. En silencio discreto, se retira con una dignidad ya aprendida ante la mirada condescendiente y alguna sonrisa maliciosa de los que han sido aptos. María tenía la esperanza de ligar en la boda. Desde la desaparición del sexo esporádico nocturno y el teletrabajo, las posibilidades del face-to-face cada vez son menores. Era actriz de teatro y tuvo que reinventarse. Ahora tiene un huerto y un blog de comida vegana. La competencia es muy dura. El 56% de los millennials y Gen Z tienen un canal de cocina vegana donde arengan contra el capitalismo y nos conciencian de la necesidad de cuidar el planeta.
Han crecido las sectas con el lema como paz y amor a pesar de la distancia. Juan era socio de una Bioforce y se vio salpicado en la trama de los tech fakes. Arrepentido, ha montado la iglesia de la reflexión planetaria. Su hermana Raquel, más pragmática, ha terminado enfermería. Llegan andando al banquete. Parecen apicultores. Miguel se baja de un taxi de pila de hidrógeno con la radio muy alta. Dicen que ya se está ensayando la vacuna en humanos. Raúl, me espera, está mirando la noticia de su iPhone 15. China y Rusia se disputan ser primera potencia económica mundial y Trump se ha teñido de moreno y vive retirado en un rancho. Hace una semana ganó el Guinness de la calabaza más grande. No tan grande como el muro de la frontera con México, pero muy grande. En España seguimos sin gobiernos desde hace años. Se buscan políticos vírgenes en posiciones y en profesiones de alta cualificación, y las palabras derecha e izquierda están prohibidas y han desaparecido del diccionario todas sus acepciones. Dentro, los invitados están separados mediante paneles transparentes. En la comida se reparten todo tipo de manjares que vienen en paquetes individuales. Las sobras de la boda están repartidas entre los hojomeliers que viven en la cuadrícula dibujada, aunque ya desgastada, en un parking frente al hotel. El único superviviente del desaparecido continente africano, un cantante con acondoplasia, que pasó el confinamiento dentro de un cocodrilo y hoy es venerado en todo el mundo, cierra la velada cantando una versión de Bailar Pegados. Vemos el mundo a través de un espejo deformado, un esperpento, oscuro final. Muchísimas gracias. Graças, Laura. Foi bastante rica a sua exposição. Eu acho que a gente perpassou por uma reflexão que traz à tona muitas questões que atravessam o mundo, né, essa nossa experiência atual com a pandemia, né, mas também pensando uma perspectiva histórica em relação a outros momentos similares, né, na história da humanidade, mas que, dadas as relações de cada tempo, a humanidade lidou, e a arte, né, como produto da humanidade, você bem demonstrou isso nos seus slides, ela lidou com essas questões, essas doenças, né, demonstrando resultados ou reflexões distintas, né. Enquanto nós estamos vendo se temos perguntas, né, pelo YouTube, né, eu gostaria de convidar quem está nos assistindo ao vivo para poder escrever suas perguntas no YouTube, que a nossa monitora vai passá-las para mim e eu repassarei para a Laura. Eu gostaria de fazer um comentário-pergunta para ti, para a gente iniciar o debate, pode ser? Logo no início, né, no seu primeiro slide, você traz uma citação do Jackson Rancière, que eu acho que ela é muito significativa. Está me ouvindo bem, Laura? ¿Sí? Escúchame. ¿Sí? Muy mal. Muy mal. No, muy mal, se cortó todo, no sé si a Robson le pasó lo mismo, pero no, solo escuché tu devolución y vas a hacer una pregunta y no se escuchó nada. Sim, então vou retornar, tá? Eu estava a comentar sobre aquela citação de Jackson Rancière, em que você diz que a arte, né, que Jackson Rancière afirma que a arte consiste em construir espaços e relações para reconfigurar materialmente e simbolicamente o território comum, né? Acho que isso diz muito em relação à experiência que nós vivemos, tanto na academia, eu acho que essa nossa primeira experiência com o congresso online, né, é uma certa maneira de repensar, né, os espaços de relações para a gente discutir a arte, né, mas também eu entendo
que isso diz muito respeito às soluções possíveis e às dificuldades que nós, produtores de artes, pesquisadores, e também aqueles que trabalham no campo interdisciplinar com arte, né, estamos enfrentando nesse período da pandemia, onde nós temos uma série de transformações sobre a experiência da subjetividade e uma reconfiguração dos lugares em que nós temos esse espaço para se sociabilizar com a arte, né? O caso dos museus que estão fechados e que se reinventam com atividades online, ou recentemente, né, aqui no Brasil ainda essa realidade do cine, o cinema, que ainda estão fechados nas maiorias das capitais, já não é a mesma realidade, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, em que os cinemas, eles reabrem, né, mas com uma série de medidas sanitárias, de afastamento, que vão modificar a experiência estética e as relações subjetivas com o fenômeno artístico, né? Acredito que os museus também estão e estarão se reconfigurando. Eu vou reformular, então, a minha pergunta inicial. Eu estava a comentar sobre a citação de Jackson Rancière que você traz, né, sobre, nas palavras de Rancière, que a arte consiste em construir espaços e relações para reconfigurar materialmente e simbolicamente o território comum. Eu acho que, do ponto de vista de quem é produtor de arte ou pesquisador nesse campo, e aqueles que também trabalham no campo interdisciplinar com arte ou dedicado às questões que envolvem artes, essa citação que você traz, ela é muito rica para a gente pensar essa experiência do território comum, né, da vida comum, após esse momento da pandemia, né, esse momento que nós estamos vivendo. E cada país, né, cada local, cada contexto está tendo soluções diferentes. E o que eu gostaria de repente, se você pudesse comentar, né, a partir dessa perspectiva que também é política em relação ao quanto que isso vai atingir, né, essa crise econômica, as desigualdades, né, e a arte, do ponto de vista de suas relações com a política, o próprio Rancière vai dizer isso, né, que essa questão da política está nas artes, e alguns temas, né, que acabam, digamos que o corpo estranho da sociedade acaba ficando um pouco mais evidente nesse período da pandemia, como é o caso das denúncias de gênero, né, de violências que você comentou, ou certos contextos em que as desigualdades sociais, elas vão acabar se demonstrando, né, cada vez mais agravadas, né, e, ao mesmo tempo, nós temos uma indústria das artes, né, um mercado que tem que se reinventar, né, no caso dos museus, por exemplo, uma série de reformulações para que o público tenha acesso ao acervo online está acontecendo, mas, por outro ponto, que a internet vai aproximar as pessoas, elas acabam também talvez ficando um pouco mais acomodadas para, quando retornar, voltar a frequentar presencialmente o museu, que, do ponto de vista, né, da educação, das questões do potencial do museu para esse campo, possa acabar, né, sendo minimizado. Por outro lado, também nós estamos tendo outras soluções, nos Estados Unidos, por exemplo, o cine, né, o cinema está retornando às suas atividades, mas com distanciamento também, sendo que é uma nova reconfiguração dessa experiência estética pela arte cinematográfica, que antes era um momento de contexto familiar, de estar junto, inclusive de troca, né, porque tem a coisa da alimentação no espaço, né, do cinema, junto com aquela experiência estética, né, que vai
atingir vários sentidos do espectador. Então, são uma série de mudanças que teremos e que estamos tendo e pensando, né, algumas soluções, e eu gostaria que você comentasse um pouco como que isso está sendo pensado na Argentina, né? Acho que partilhar um pouquinho isso, e como que você entende essas modificações para que do acesso às artes pós ou durante pandemia. Gracias, Fabiola, gracias a todos por la paciencia de que se me corte internet. Gracias por la pregunta. La pregunta tuya es maravillosa porque en algún punto es como que atraviesa toda mi comunicación. En realidad es como vos bien decís, antes de la pandemia había mucha discusión respecto a la posibilidad de hacer una visita virtual en un museo, ¿no? Que tuviésemos plataformas que nos enseñen, quizá con una proximidad de un ojo que no es humano, cada una de las pinceladas de alguna de las pinturas que componen el acervo de un museo, y de repente teníamos esa posibilidad. Entonces estaban quienes defendían la posibilidad y quienes dentro también del ámbito artístico, ¿verdad? Quienes eran sus detractores y demás. Lo mismo ocurría, exactamente lo mismo con el tema de la venta del arte en galerías y la cuestión de la posibilidad de compartir por redes determinada obra. Esto que decís vos de cómo vuelve el cine a pensarse en Estados Unidos, esta cuestión que se creía como un lugar de encuentro, de cambio, un lugar de familiar, se vuelve otra cosa. Yo creo que soluciones, digamos, ¿cómo está siendo pensado en la Argentina? En este momento estamos atravesando un pico severísimo de contagios en la Argentina. Entonces, de repente, todas esas presunciones que podíamos haber ido hace unos meses atrás no son las mismas que ahora, en el que vemos cómo el virus avanzó en todas las provincias de la Argentina, ¿sí? No está concentrado como ocurrió en un primer momento solamente en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy no hay una solución inminente frente a estas cuestiones. Lo que sí es cierto es, como vos bien decís, primero, por un lado, la cita de Rancière, ¿no? La cita de Rancière, que a nosotros también como trabajadores del arte, como críticos, como productores, los que son productores, me imagino que tienen que pensar, el COVID vino también a hacernos pensar en esta emergencia, en esta urgencia. Y es un pensamiento como que podríamos decir con otro ritmo, ¿sí? Podríamos decir en un punto lento, pero al mismo tiempo muy rápido, ¿no? Entonces, es reconfigurar ese concepto de territorio y pensarlo desde el confinamiento, pensarlo desde qué hace el arte con ese confinamiento. Eso por un lado. Por otro, vuelvo a la primera parte de mi respuesta en relación a tu pregunta. No hay una salida inminente de cómo se hace. Sí es cierto que el arte está para esto, el arte está para precisamente en su performatividad y en su expresión permanente, dar, no sé si respuestas, pero dar versiones de lo que está pasando. Y eso que está pasando también tiene un carácter de denuncia, porque por un lado, como vos bien decís, nos atraviesa porque nos pasa a todos, pero al mismo tiempo revela un montón de problemáticas que estaban relacionadas con las profesiones, la cuestión de la mercantilización del arte, pero también un montón de problemáticas, y sobre todo en América Latina, que estaban relacionadas con las desigualdades sociales y las inequidades. Entonces, podemos decir, en esta suerte de bolsa de contenidos que recién conversaste y yo retomé para responderte, podemos decir que el arte puede hacer mucho. Creo que es el momento, es una oportunidad, más allá de estas situaciones que muchas veces nos hacen reconfigurar nuestros espacios, que veamos que el tiempo no nos alcanza, que la cuestión profesional se mezcla con la cotidianidad más brutal. También es cierto que para el arte es una gran oportunidad de poder pensar aquello que ya venía planificando, cuando los artistas se preguntan por la devastación medioambiental que está ocurriendo, y se preguntan también por el avance de las tecnologías, ¿sí? Y empiezan a reflexionar ya hace años sobre esto, y de repente aparece la pandemia. Creo que es el momento, digamos, de
poder desde el arte hacer una lectura crítica de determinadas situaciones que tendrían que hacer pensar a los estados y a los gobiernos que es necesario cambiar, modificar. Y creo que el arte en ese sentido tiene muchas herramientas para acercar ese arte transdisciplinar, ese arte que habla desde la historia también, que tiene que hablar desde la sociología y que tiene que lograr transformar, ¿sí? Transformar, revelar y transformar los territorios. Por eso digo, ¿es una oportunidad? Claro que sí. Estamos en un momento muy desolador, pero en la desolación más absoluta, el arte puede florecer en virtud de poder poner el ojo crítico y de denuncia, y una denuncia, vuelvo a decir, que no es solamente la denuncia de la desigualdad, sino también la denuncia de una reconfiguración o una configuración nueva de un territorio y de un espacio crítico, ¿sí? Para que la humanidad toda pueda seguir adelante, ¿sí? Hemos visto, cuando todo esto empezó, hubo variantes y hubo filósofos que creían que era un momento en que la humanidad podía reflexionar y cambiar para bien. Y estamos viendo que hay muchas conductas muy mezquinas a nivel global, de estados, de ciudadanos y demás, que nos están revelando que parece que no va a pasar eso que estaba en la fantasía de muchos filósofos, que quizás era el momento, pero lo que sí es cierto es que hay montones de situaciones y de cosas que se modificaron y se van a modificar de acá para adelante. Es ahí, en ese espacio de cambio, ¿sí?, donde el arte tiene que pensar críticamente lo que está ocurriendo y hacia dónde nos proyectamos, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta todo ese pasado, todo eso que ya viene pensando el arte, para de alguna manera poder lograr dar algunas herramientas, ¿sí?, que transformen la realidad de las personas. Graças, Laura. Sempre bastante reflexiva a sua fala. Nós temos duas perguntas selecionadas do público, tá? Eu vou passar elas ao mesmo tempo para você, porque eu acho que uma complementa a outra, uma é mais para o campo das artes visuais e a outra no campo do cinema, tá? Mas acho que elas se complementam. Bom, a primeira pergunta é de Analine Santos, tá? Então, Analine fala que existem instituições que já estão organizando uma coleta das obras que irão representar o cenário das artes na pós-pandemia, né? Ela pergunta isso. Acredito que talvez no contexto argentino ou do que você tem observado, né? Se há essa procura, né, da organização de obras que estão pensando isso, e ela gostaria de pensar isso em relação à curadoria, tá? Essa é a pergunta de Analine. E Rebeca Souza, ela afirma, né, que no Brasil inteiro o cinema independente está resistindo através de festivais de cinema em formato online, né? Que é uma outra experiência diferente daquela que eu havia exemplificado do contexto dos Estados Unidos. Rebeca gostaria de saber o que a professora Laura acha dessa saída encontrada e se é o mesmo na Argentina, como se passa essa relação com o cinema independente, né? Acho que algumas questões você já chegou a esboçar na fala anterior, mas se você puder comentar. Bueno, gracias a las dos por las preguntas. Creo que la resistencia desde el punto o desde el campo del arte puede muy bien funcionar a través de una red. Muchas veces las redes, hay una dicotomía tremenda respecto a las redes que la comenté en mi trabajo, que tiene que ver, por un lado, esta idea de democratización del arte, pero por otro, esta otra idea que atenta contra cierta comercialización necesaria por parte de los artistas que venden sus obras. Entonces parece como que fuese una contradicción, y creo que en todo caso las plataformas tienen que ser legisladas por los estados de modo tal de que los artistas, los periodistas, por eso puse el ejemplo del periodismo, los creativos,
tengan ese acompañamiento de manera tal de que puedan vivir de lo que producen y quizá el espacio de venta también sea la cuestión online, ¿no? Y cuando digo venta también es muestra del acontecimiento artístico. Y es probable creo que el gesto de resistir a través de la muestra online, a diferencia de lo que pasa en los Estados Unidos y del cine independiente, ni más ni menos, creo que es valiosísima. Acá en la Argentina todavía no tengo un registro certero, sé que hay mucha movida al respecto en las redes, los artistas no se quedan callados nunca, entonces aparecen como fuera, como sea, se manifiestan. Y no es una cuestión del argentino, sino del arte en general en Latinoamérica. Saben de alguna manera cómo resistirse, por eso entiendo también que hay una situación que ocurre respecto al mientras tanto y que tiene que ver con la convivencia con el virus, ¿verdad? Como todavía la vacuna no la tenemos para el uso porque está atravesando toda esta prueba, digamos, lo cierto es que hoy salimos a la calle y sabemos que, bueno, que tenemos que seguir viviendo, que tenemos que trabajar y que eso hace que, por ejemplo, si estábamos acostumbrados como artistas a exponer en una galería de arte y poder vender nuestras obras, eso no se puede hacer en este momento. E incluso hay espacios de galerías europeas conocidísimas que se transformaron en su momento en hospitales casi de campaña, esos hospitales que fueron necesarios armar por la cantidad de casos de COVID, digo, esos territorios que de alguna manera ansiosamente representaban los valores del arte, se transformaron en otra cosa, esta cuestión del cambio visual al que yo hago referencia en mi ponencia respecto a cómo cambia la visualidad, es decir, salimos a la calle y nos encontramos todos con el tapabocas puesto, no era un escenario corriente para nosotros, es decir, los latinoamericanos al ver gente caminando por la calle y con el barbijo, teníamos una imagen más de Japón que de la América Latina. Sin embargo, ahora es de América Latina, es de Brasil, es de Argentina, es de México, es de Chile. Ese cambio en la visualidad generó cambios también, generó que esas imágenes ingresaran en el imaginario social, cultural y creativo y artístico. Por lo cual, si la red sirve para la resistencia, creo que es un muy buen gesto. Vuelvo a decir que no sabía lo de Estados Unidos, esto que vos decías recién, Fabiola, respecto a que va a volver el cine y cómo lo están pensando, ¿sí? Me está faltando referirme un poco, Fabiola, a la primera de las preguntas, ¿no? Sim, a primeira pergunta se referia mais em relação a possíveis curadorias, né? Você quer que eu leia para você novamente? Claro, posibles curadurías acá en el marco de la pandemia, me refería, ¿verdad? Isso. Existem instituições que já estão organizando uma coleta das obras que irão representar o cenário das artes na pós-pandemia. Claro, sí, son gestos, a mí me parece que es parte de cómo tiene que seguir todo de alguna manera, ¿sí? Hoy nos preguntamos si está bien, si está mal, qué dice el Estado, qué nos dice. Lo que sí es cierto es que hay que ser lo suficientemente creativos, y cuando digo esto, una veces piensa la creatividad solo relacionada con el arte. Nosotros estamos relacionados de algún modo, vinculados de algún modo con el arte, ¿verdad? Pero creo que la post-pandemia va a requerir de mucha creatividad, ya sea para aquellos que analizamos el arte, que formamos parte de la curaduría de un museo, o que armamos películas, o que escribimos un libro, pero también esa creatividad va a tener que ser de alguna manera compartida con aquellos que de alguna manera tienen que pensar cómo reactivar su negocio. Fíjense lo que les digo, parece una locura, pero no. Yo creo que ahí es donde también el arte tiene muchísimo para aportar. El artista, el creativo, tiene mucho para aportar respecto a que si tenemos que convivir con el virus y tenemos que salir a trabajar y tenemos que abrir el negocio, tenemos que ser lo suficientemente creativos para cuidarnos y cuidar al otro. Pero tenemos que salir, digamos, tenemos que convivir con esto.
digamos, no podemos seguir encerrados, porque eso es algo que no, digamos, que no sostiene y no es una cuestión solo económica, sino que también tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con nuestra salud mental, quiero decir. Y es económica también, y no hay que tener miedo de decirlo y sostenerlo. Nosotros vivimos en un mundo que se vale de la mercantilización y del capitalismo. Sí creo que va a haber muchas modificaciones, no que va a caer el capitalismo, sí va a haber para mí un reayornamiento, un reacomodo del sistema, y en ese reacomodo le digo a las dos personas, a las dos mujeres que me acaban de preguntar, también el arte se tiene que reacomodar, se tiene que reinventar. Y ahí los mecanismos más creativos van a tener que estar al alcance nuestro. O quizá son los mismos de antes, pero le vamos a tener que encontrar otro sentido, porque necesitamos seguir haciendo arte y porque el arte salva, porque el arte acompaña a todo proceso de cualquier ciudadano que parece estar alejado del arte y sin embargo disfruta tanto de escuchar una melodía como de leer un graffiti, como de mirar un cuadro, como de mirar un cortometraje. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, en ese mientras tanto, cómo hacemos para reinventarnos, ser creativos y seguir existiendo, porque la humanidad necessita del arte. Graças, Laura, essa sua fala final com relação à necessidade de seguirmos fazendo arte, né, porque isso faz parte de uma necessidade da humanidade, ela é bastante significativa, creio, aqui para o nosso congresso. Nós vamos encerrar os trabalhos agora, nesse momento. Se houver outras perguntas, eu acredito que os interessados podem enviar para o e-mail do grupo, né, a Arte, Museus e Inclusão, que depois repassamos para a Laura responder por e-mail. Eu vou agradecer uma última vez pela a sua colaboração, sua simpatia e sua conferência, e vou passar a palavra para o professor Robson. Ok, obrigado, Fabíola. Eu agradeço imensamente pela fala da Laura, apesar dos problemas aí com a internet que acontecem, né? São outros mundos e outras formas de... outros tempos, né? Outras formas de viver, né? E como estamos ao vivo, elas poderiam, de fato, acontecer, que dá para voltar e continuar. Então, é o que eu acho que a gente tem que pensar um pouco, e esse evento representa um pouco disso, né? Essa experiência de aprender aquilo que até então era uma possibilidade, agora vira praticamente a única, né? Aquela que nos leva a nos encontrar no isolamento, a nos ver, nos conhecer. Não podemos nos tocar, né, fisicamente, nos tocar no como a arte toca, né? Podemos... ¿Puedo aportar algo? Sí. Claro. Sí, gracias. Pensaba cuando recién hablabas en las preguntas que me hicieron no sé si son colegas, estudiantes, bueno, la que me hizo Fabiola también, el rol de nuestros aportes académicos y artísticos de las ciencias sociales, de las humanas, de alguna manera es importantísimo para la sustentabilidad y la sostenibilidad del mundo que viene, ¿sí? Y en ese marco, Robson, no quiero dejar de decir que más allá de nuestra creatividad y de cómo reinventarnos y de cómo necesariamente tenemos que seguir peleando por el arte, necesitamos también promover políticas públicas que de alguna manera, ¿sí?, acompañen el desarrollo del arte. Y lo digo en función también de aquellos trabajadores del arte que, bueno, que la han pasado económicamente muy mal y que no han recibido, acá en la Argentina ha pasado, el acompañamiento de los estados, cualquiera sea su formato, provincial, municipal o nacional. En este sentido, creo que también tenemos ahí que, digo, lo pienso en función de que en Europa se han movilizado y han armado como una suerte, es como una reunión de artistas
que se presentan al gobierno y le plantean cuál es la situación, ¿verdad? Digo, en función de que si no parece como una lucha utópica, bucólica y romántica del artista que quiere transformar la realidad. El artista lo va a lograr, claro que sí, porque es el creativo, pero tenemos que pensar que esta urgencia, que esta pandemia, que esta inequidad que se ha puesto en carne viva, y sobre todo en nuestros países en América Latina, es también la oportunidad para que nosotros le exijamos de la manera que encontremos mejor, que es necesario también que se nos escuche, ¿sí? Como, no como los que tenemos la razón absoluta, pero que tenemos mucho para aportar, ¿sí? ¿Sí? Y en ese sentido, las políticas de protección también tienen que correr del lado de los productores del arte, de los que están, de alguna manera, haciendo esto que con lo que yo cerré mi habla recién, que tenía que ver con la necesidad que tiene la humanidad del arte, ¿sí? Digo, para no romantizarlo y para empezar a pensarlo, que es necesaria las políticas públicas que viren hacia ese lugar. El mundo sostenible y sustentable que de alguna manera tenemos que construir como humanidad no puede dejar afuera las ciencias humanas, a las artes y a las sociales. Y este área tiene que estar articuladísimo con la ingeniería más dura, porque para poder hacer desde las ingenierías un proyecto revolucionario que le cambie la vida a la sociedad se necesita de los creativos. Entonces, en ese sentido, es donde de alguna manera la resistencia del arte está ahí, ¿sí? Eso nomás porque recién te escuché a vos y ahí terminé de cerrar la idea. Gracias nuevamente, Robson. Perfeito, Robson. É isso, né? É a ideia de ato político, né? A ação da arte como uma ação política sobre a vida. E também pensar essa realidade para que possa mudar as prerrogativas. Mudou a vida, mudou as necessidades, né? E as mudanças, na verdade, precisam impactar a legislação, precisam impactar as ações políticas no mundo. E nós precisamos brigar por nosso lugar, obviamente. Então, esse evento que acontece agora e que agora termina, né? Em nome dos que fizeram esse evento, de toda a equipe que trabalhou nesse evento, o grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão, né? O apoio todo que tive da ANPAP, do programa de pós-graduação, o PPGA, o UFB, o UFPE, né? E todos os parceiros aqui da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Nacional do Rosário, né? E também de Madrid, né? Nós vamos fazer esse evento funcionar e que bom, né, que aconteça até um próximo evento. Né? Desejamos a todos que possamos sair dessa situação um dia, né? E que saiamos renovados e com força para que a vida continue, mas que a vida continue com arte, porque sem ela não vale a pena. Ok? Obrigado a todos e até uma próxima vez. Obrigado, Laura. Tchau, tchau. Gracias. Obrigada. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.